Bienvenidos a Charlas de Cine Cinética en esta semana. Otras dos nuevas películas. El día de hoy nos acompañan Eric, Giovanna, Hugo, Santiago y Meli, y mandamos un saludo y un abrazo a Fer y a Diana y a Octavio, que esperamos se incorporen pronto. El día de hoy vamos a hablar de dos películas. La primera es un documental, se llama Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo. La segunda, esta primera documental es de Yulene Olaizola, y la segunda es una película francesa llamada Retrato de una mujer en llamas. Les recuerdo que pueden comentar, compartir, dar like, comentarnos qué película les gustaría que viéramos para comentarla, si han visto alguna en estos días, ya sea en el cine o en su página de películas de preferencia, que nos quieran recomendar para comentarla. Les recuerdo que pueden seguirnos en Instagram y en Twitter como RCinética, y también subimos las charlas al canal de YouTube, que nos pueden encontrar como Cinética. Ahí se suben algunas cápsulas en donde pueden encontrar recomendaciones de películas de terror o algunos festivales de cine que se llevan a cabo tanto en línea como de manera presencial. Entonces empezamos el día de hoy con Giovanna. Ella nos va a platicar un poquito sobre este documental. Pasamos a ver el tráiler y comenzamos con las charlas. Vas, Giovanna. Ok, bueno, pues hoy vamos a comentar el documental de Intimidades entre Shakespeare y Víctor Hugo, que es un documental que hizo Yulene Olaizola. Y ella pues nos narra una muy particular historia de uno de los huéspedes que estaba en la casa de su abuela. Y bueno, pues nada más que decir y veamos el tráiler. Cuando llegó, la primera palabra que me dijo, quiero vivir aquí, pero yo no voy a vivir mucho. No trabajaba y nadie le habló ni vino a buscarlo de amigo de él. Aquí encontró todo. Se empezó a pegar y a pegar y a pegar a mí. Empecé a descubrir el talento para la pintura. Yo quiero dibujarte. Nunca tuvo una clase de guitarra. Se sabía 500 canciones de memoria. Era totalmente autodidacta. Yo quiero dibujarte. Era genio. Con mi boca. Una vez me llamó y me dice, ya sé lo que he tenido todo este tiempo. Angustia. Después de que yo descubrí que el chavo no estaba bien, empezó la sospecha. ¿A dónde irá de 10 de la noche y regresa hasta el otro día? Licha trajo una vez una prensa donde decía que un maniático salía en las noches y ahorcaba a viejas. El modus operandi siempre fue el mismo. Y siempre dibujaba a la mujer. Y la muchacha estaba abajo de la cama, ¿no? Tapada con una sábana. Mis psicólogos me dijeron que sí era peligroso un chavo enfermo, porque nunca sabías en qué podía parar. Y bueno, ahora que ya vieron el tráiler, se pueden dar una idea de qué va el documental. Si lo quieren ver, está en la página de Filming Latino. Ahí lo pueden ver gratis. Solamente se tienen que registrar, que también es gratis. Y pues eso es todo. Empezamos con las charlas. No sé si Giovanna nos quiera comentar un poquito por qué eligió este documental, o si alguien más quiera empezar. Pues yo a mí me gusta muchísimo este documental. Cuando lo vi me llamó mucho la atención la narrativa, en fin, esas cosas. Pero me llamó mucho la atención la historia, o sea, cómo vas descubriendo al personaje
o bueno, a mí me pasó, no sé ustedes, que le vas tomando afecto al personaje que al final que es un ser sumamente catalogado moralmente, éticamente y socialmente contrario a lo que podrías esperar en lo que te va narrando la directora. Y me gustó mucho porque es un ejercicio muy sencillo, ¿no? Es decir, que no tuvo una gran producción, que utilizó una herramienta que es una cámara de video y literal, ¿no? Conversaciones entre ella y su abuela y cómo va tejiendo y va cubriendo este personaje que en algún momento ella en su niñez o en su adolescencia se topó con él. Y entonces, a raíz de que va hablando con la abuela, ella va descubriendo quién era ese personaje, qué hacía, y bueno, al final, el final sí es devastador, y yo me puse a pensar, de pronto es como, ¿a quién invitas a tu casa, no? Si de pronto tú rentas, o de pronto tienes una casa de huéspedes, dices, chin, o sea, ¿quién metes en tu casa? Aunque lo que dicen, ¿no? Ojo, ¿qué? Ojos vemos, corazones no sabemos, ¿no? Entonces está muy padre, muy interesante y me gustó mucho por eso, por la narrativa. Es un documental que me gusta por su narrativa, por cómo te va develando al personaje, no te lo da desde un inicio, te mete en esta dinámica de quererlo, de decir, ay, qué padre personaje y al final, toma, era esto realmente, ¿no? Pero no sé a ustedes qué les pareció. Pues a mí al principio sí se me hizo un poquito largo. Conforme, digamos, avanza el chisme, pues ya como que ya, ¿no? Me estaba como bien entrada. Creo que incluso hubiera podido terminar de ver el documental sin haber visto ninguna foto. O sea, toda esa imagen que se fue creando en mi cabeza no era como tal una imagen física, o sea, de él, sino que, o sea, yo estaba creando un personaje de personalidad, ¿no? Solo de personalidad en mi mente y de cierta forma no solamente conoces a este chico, sino que también te das cuenta de cómo era la abuela, ¿no? No es como tal, no es como de quien se busca entender o saber quién fue o qué pasó, pero alcanzas a conocer a la abuela, ¿no? O sea, como qué tan, a lo mejor qué tan ingenua era, qué tanta confianza le daban las personas, y también como esa relación que nunca se deja en claro de qué tipo fue la que tuvo con ese chavo o señor. Y al mismo tiempo, pues sí, ¿no? O sea, regresan todas estas cuestiones como de, pues, chale, o sea, cualquiera puede ser un feminicida o puede no serlo, o como, no sé, me parece también muy curioso que pues este documental es del 2008 y entonces, pues en ese momento, pues todavía no estaba como este auge ahorita, ¿no? Como de los, bueno, al menos no se hablaba tanto, porque sí había, sino que no se hablaba tanto sobre los feminicidios, no había tantos movimientos ni protestas, y de repente ubicarme en ese momento, creo que lo habría visto de una manera completamente diferente. De manera técnica, no, bueno, sí, como técnica, como en cuanto a la fotografía o la forma en la que hace las tomas, pues siento que le faltó. Como que está chido que sea como, o sea, que se vea y que se note que traiga la cámara, pero de repente sí había como esos pannings así como de, y voltea y regresa y voltea y no sabe como ni para dónde va a quedar la cámara, y eso en vez de parecerme a mí acertado, no sé, me parecía descuidado. De repente también tiene algunas tomas como, pues como muy, digamos, fotográficas. Me gusta la idea de que todo empieza de día y al final termina de noche. No sé si, o sea, no sé si me fijé bien, pero así que lo sentí, ¿no? O sea, ya lo último ya es como mucho de noche. Y y sí, me parece que la fotografía de tanto en tanto es muy pensada, y de repente la descuida, pero sin que sea mala. Pero no sé, ahí como que de repente no me gustaba tanto. El montaje me gustó, pero la única parte que no me gustó quizá del montaje fue en donde colocó las piezas como de poesía, y sí, de poesía de este hombre.
más que la última. Esa fue la única, y creo que esa fue de la abuela, de su libro. Entonces, eso es lo que diría sobre este documental, que estuvo interesante. A mí me pareció algo muy íntimo. Ay, no sé si me vaya a trabar o algo así. Si me trabo, pues me dicen o me sacan. Bueno, me pareció un trabajo muy, muy íntimo y me recordó precisamente a todas esas historias que en algún momento te cuentan las abuelas, ¿no? Que estás tomando un café con ellas o mientras les ayudas a hacer la comida o algo así. A mí me recordó a eso, a esos momentos en los que mi bisabuela más que mi abuela compartía historias, ¿no? Y me parece que este trabajo es como tomar es una de tantas de las historias que seguramente le contó y plasmarla de esta forma, ¿no? O sea, tiene una palabra como guardarla en la memoria, no sé cómo, no encuentro la palabra, pero a través del ejercicio documental. Igual les digo, todo se me hace como muy, muy, muy cercano a la señora, ¿no? Porque entramos a su casa, ¿no? O sea, nos muestra todo su espacio íntimo. Vemos detalles de su hogar, o sea, a pesar de que se ve, de que la casa está llena de cosas, son cosas que desde mi punto de vista como espectadora, como que encuentro que cada una de esas cosas hacen ese espacio y conforman a la persona, ¿no? A la señora, a la abuela. Y pues igual fue un tanto parecido la experiencia de ir descubriendo al personaje, como dice yo. En un principio era como estar leyendo un libro, ¿no? O sea, no tienes la imagen de quien te están describiendo, sino nada más esos, puras descripciones y te lo vas generando en la cabeza hasta que lo ves, ¿no? Físicamente, bueno, a partir de una fotografía. A mí me gustó mucho el documental y también encontré de repente unas tomas medio inclinadas y así, pero en lo personal no creo que hayan estropeado el trabajo. Yo tuve una grata experiencia con este documental precisamente por eso, por lo que recordé de mi abuela. Pues a mí este documental se me hizo interesante. Estoy de acuerdo con ustedes en que es interesante este formato así de anécdotas que van contando, como que es muy íntimo el acercamiento que tenemos a esta historia. Y me gusta ese estilo así como de conversaciones y entrevistas informales, o sea, no era nada así como rígido de siéntate en una silla, habla, no responde, voltea la cámara, no, sino que literal están limpiando la cocina, entonces habla la señora, luego habla la señora que está, que les ayudaba con el aseo del lugar y todo. Entonces como que es un formato así muy libre, ¿no? Porque cada quien podía hablar cuando quería y complementaban las historias. Pues era como si estuvieras realmente de testigo ahí escuchando la conversación entre dos personas. Eso me gustó bastante. En el aspecto técnico, mi única queja quizás sería el brillo de la imagen, porque bueno, al menos yo en mi monitor tenía elevado el brillo y se seguía viendo algo oscura la imagen, pero sería mi única queja en el aspecto, pero pues entiendo que es un documental que está producido con recursos pues limitados y pues el resultado me parece bastante bien logrado. Y pues sí, yo siento que este formato de anécdotas así que van contándote, de momento sueltan un detalle, luego te mencionan que el aspecto creativo de esta persona, y todo ese tipo de cuestiones, pues se presta mucho a que uno va imaginando la historia, ¿no? Porque pues sí, te van hablando, ¿no? No sé, por ejemplo, de la música que tocaba, las pinturas que hacía, etcétera. Y pues yo, por ejemplo, cuando llegué a ver este documental, ahorita no lo vi viendo la sinopsis. De hecho, muchas de las películas que ustedes recomiendan, yo las veo sin ver la sinopsis para como ver qué sale de ahí. Y al principio, pues no tenía la menor idea de qué iba el asunto, pero a medida que iba avanzando y que iban soltando datos inusuales y la historia se iba haciendo como que más intrigante, pues me llamó la atención. Entonces, pues sí, me pareció que estuvo muy bien logrado y pues siento que el gran logro de este documental es captar una historia en pantalla a través de las anécdotas de las personas y los testigos y pues de algún tema que pues resulta inquietante.
Y pues sí, me parece interesante este documental. Yo cuando empecé a ver el documental, las primeras dos secuencias pensé que iba a tratar sobre la vida de la abuela o algo que tuviera que ver con ella más cercano, ¿no? Sin embargo, vemos que nos muestra a otro personaje y conforme iba avanzando la película, yo me preguntaba, pero ¿por qué filmar, no? La vida de este señor. Nos muestra que era un artista, que era un genio, que era aparentemente buena persona. Y creo que es a partir de la segunda parte donde ya vemos que realmente por qué decide firmar esta directora la película, ¿no? Un presunto feminicida que para la abuela sí era, ¿no? Sí era feminicida. Y a mí sí me parece un documental que creo que sí era necesario que lo grabaran en la forma que lo hicieron, con una videocámara. Creo que lo rudimentario es lo que le da que se vuelva muy atractivo, ¿no? La abuela el personaje principal era abuela de la directora. Entonces esta intimidad que le permite con la cámara de adentrarse a la casa, de que sean muy cercanas, ¿no? Le permite grabarse y que todos los personajes que aparecen, las dos viejitas, ¿no? Charlen como si la cámara no estuviera ahí. Yo creo que sí es un punto acertado de cómo lo quiso filmar y por qué fue ese modo. A mí me parece que, que este documental tiene un problema. Y el problema es que nos vuelve un personaje que tal vez no era nadie, nos lo vuelve un gran personaje. Y me parece que ese es el problema, o sea, en el sentido de que nos construye un sujeto que a lo mejor ni era un gran artista, ni era un gran pintor, y sí era un feminicidio, pero nos lo va construyendo tanto que, como dice Giovanna, terminas como encariñándote, no sé si amándolo como ella dijo, pero sí encariñándote con el personaje. Y me parece que ese es el problema, porque entonces se vuelve como una docuficción. Entonces, y no está mal, si la intención de la directora era eso, está bien, pero me parece que no, más bien la intención era que, también esto es porque la narración va desde la abuela, que las abuelas te cuentan historias y después las historias se vuelven otra cosa, ¿no? O sea, es decir, a la abuela le sucedió una cosa y de repente estas historias con la memoria y como nos vamos haciendo, pues se vuelven otra cosa. Entonces me parece que ahí está ese problema, tener que tratar de quitarle todo esto bello que le pone la abuela y de descubrir si este personaje cómo era, ¿no? O sea, me parece que ese es pues el documental está bien, las tomas están bien, yo no le veo problema a nada de eso. El problema es que construyamos estos personajes que terminas encariñándote con ellos y me parece que no, al contrario, tendrías que estar aborreciendo este tipo de personajes si es que realmente es el sujeto que dice que es la abuela, ¿no? Porque primero te lo venden así como, wow, era un talento perdido, el talento que México estaba buscando casi. Toda esa primera mitad que dice Santiago, pues es eso, toda esta construcción del personaje que era buen pintor, que aparte era un tipo que nunca estudió y que llegó a ser culto a través de leer y aprender ahí por su propia cuenta. Y después al final termina haciendo otra cosa, que también eso, un poco el documental nos acerca a esta cuestión, no sé si llamarla esta cuestión de la homofobia que a lo mejor llega a tocar sin la intención, es decir, el chico al no saber si le gustaban o no las mujeres o al sentirse rechazado, pues ahí también se siente como incomprendido en este mundo y termina haciendo lo que termina haciendo, ¿no? Entonces me parece que habría que separar un poco esta ficción que nos plasma la abuela y volverlo un poco a aterrizar a la realidad del docu y ver si este personaje pues no es tan agradable como nos lo pintan. O sea, me parece que ahí ese es el problema del docu, ¿no? Tener que separar la ficción que construye la abuela y encontrar nosotros a este personaje que al final era supuestamente, porque tampoco nos lo dejan claro, o sea, no sabemos si era él o no el asesino de mujeres, ¿no? Que también eso pues creo que tampoco, no sé si era la intención de la directoria, tampoco lo cumple, o sea, tampoco esta denuncia, porque cuando van con el del Ministerio Público, el que estaba encargado del caso, pues dice, yo llevo años buscándolo y no sé si eso no es, o sea, eso también me parece que ahí, no sé si estaba de más esa parte con ese señor o le da algo al docu. Me parece que toda la historia de la casa está padre porque conocemos la casa y esta intimidad y esto que ya plasmaron,
pero cuando rompe hacia la calle con este señor que pues de repente apareció y ya nunca más vuelve a aparecer y no nos deja claro si era o no era o por qué, solo nos da unas pistas. Entonces me parece que el documental para mí tiene algunos problemas, más allá le decía a Susi de que esto de los premios pues ya me parece como una cosa que pues ya le hemos hablado aquí mucho, que pues si tienes los conectes entras a festivales y una de esas te toca algo, ¿no? Pero bueno, yo ahí lo dejo. Pero yo más bien creo que no, o sea, el asunto va más en el retrato de un asesino serial, ¿no? Que un asesino serial justo es eso, o sea, te da una cara cuando en realidad tiene otra vida o tiene otras intenciones de pronto ante la sociedad. No sé, y Octavio nos podrá sacar de dudas. Lejos es narrado o visto efectivamente desde la perspectiva de la abuela. Y la perspectiva de la abuela es como esta unión, esta complicidad que tenía con él, que le mostraba solamente como a ella esta parte talentosa que tenía y que de pronto ella decía, bueno, pues es que es talentoso este hombre, o sea, y cómo yo no logro entender que era un asesino serial, ¿no? Entonces, creo que más bien el relato está narrado por ahí, o sea, desde la perspectiva de la abuela, cómo la abuela logra verlo o idealizar esta parte de persona y al final es como la perspectiva social, no sé. Sí, pero o sea, yo entiendo que los documentales nunca son objetivos y nunca lo serán. Pero ¿no crees que para enriquecer el documental habría que tener otro tipo de testimonios? Es decir, sí, ya nos quedamos con esta idea romantizada de la abuela y bonita y todo, pero pues a lo mejor, o sea, también la señora que le ayudaba termina también con esta idea de, pues yo todavía le sigo poniendo sus veladoras y, o sea, nos lo venden como algo, o sea, a mí me parece que nos están vendiendo un sujeto que no era, o sea, es a lo que voy. O Es sea, que así él se construyó, o sea, a final de cuentas es la particularidad de un asesino serial. O sea, es un asesino serial y él para sobrevivir ante la sociedad es como se comportan, ¿no? O sea, se comportan de esta manera, tienen que ser como aceptados y buena gente y no, yo no hago ese tipo de cosas para poder encajar en ese núcleo, estar a salvo y seguir cometiendo como estos crímenes, ¿no? Yo incluso creo que hay momentos en que se romantiza este feminicida. O sea, no creo que necesite más testigos, pero sí cae en un punto en el que pareciera, no que lo defendiera, pero es como de no, pues es que él era feminicida, pero escribía esto, pero pintaba esto y así. Eso también fue algo que me sacó de onda. Sí, realmente lo que hace atractivo el documental yo creo que es la parte feminicida. Es por eso que yo decía que en la primera parte de la película me resultaba, ¿por qué contar por qué contar la historia de esta persona? Sabemos que dibuja, que era amable con la abuela, etcétera, pero no me parecía que hubiera algo más allá de fondo, ¿no? Es a partir de la segunda parte donde ya empieza el chisme, vemos que hay vínculos que lo conectaban con que era un asesino y es ahí donde yo creo que el documental se teje y se vuelve atractivo. Yo iba a decir que según yo sí hay está el testimonio de la mamá de la directora, ¿no? Creo es. No recuerdo si era ella, pero que sí dice que, o sea, que se le hacía muy extraño el chico y no le gustaba tanto la relación que tenía con su mamá, ¿no? Con la abuela. De hecho, o sea, ya ni siquiera dejaba que sus nietos, la directora y supongo que un hermano o algo así, fueran a la casa de la abuela. Entonces, creo que sí, o sea, sí está esa parte, a lo mejor no tan plasmada como que esté pareja, por así decirlo, o nivelada, porque por como nos lo presentan, el personaje pues no se relacionaba con alguien más, ¿no? O sea, la casa y la señora eran su hogar, ¿no? Su familia, su dónde estar. No había alguien más desde a cómo nos lo presentan. te escuchamos cortada, Yuba. Ya se nos fue. Que digo, sí, es
es a lo que voy, que de pronto en la narrativa parten desde el punto de vista de la abuela, ¿no? Y la abuela es quien lo tiene concebido así. Y entonces estos elementos, como por ejemplo el vecino, ¿no? La mamá, de pronto el policía o el investigador, las notas de periódico rompen con esta idealización de la abuelita, ¿no? Yo lo que pienso es de que, así como te incluyeron, por ejemplo, un policía hablando desde el punto de vista criminalístico, como se le llame, a lo mejor hubiera estado bien también que llevaran a un profesional de salud mental que te hablara un poco más o menos, así rápido, ¿no? Sobre el perfil de esta persona, más o menos, que te explicara un poco qué es lo que pasa en este tipo de casos, porque siento que si se le ve desde una perspectiva un poco, digamos, errónea, podría haber quien termine viendo esta cuestión del malestar mental como algo romántico, ¿no? Porque te hablan de que pues, esta persona pues, tenía muchísima creatividad, que como que era autodidacta y todo, ¿no? Entonces como que cuando lo ves desde ese punto de vista, pues, termina apareciendo como, bueno, yo he visto luego muchas veces que hay personas que romantizan esta cuestión de la enfermedad mental, ¿no? Sobre todo la depresión, esas cuestiones de esquizofrenia y todo. Entonces siento que a lo mejor hubiera estado bien que incluyeran a alguien que hablara un poco sobre esta cuestión a nivel como diagnóstico o más clínico para que dejara un poco más clara esta situación de qué ocurría con este sujeto ya a nivel psicológico. Porque, sí, como les comentas, puede caer en esta situación de que se pueda romantizar esta cuestión del malestar mental. Pues es lo que hacía la abuelita, ¿no? O sea, romantizaba mucho a él. Por eso ese es mi problema con el docu. O sea, con el docu, si fuera una ficción, o sea, si fuera una ficción, yo no tendría ningún problema porque estoy en el entendido de que eso es una ficción. Pero al ser un documental y lo que buscan todos los documentales, en su mayoría es mostrarnos una realidad, o eso es lo que supuestamente se tendría que hacer, hay un problema ahí al romantizar tanto al personaje. Es decir, o sea, el tema me parece muy, muy oportuno y pertinente, como lo menciona Santiago, pero me parece que, como estoy de acuerdo con él, toda la primera parte a mí me parecía, o sea, yo decía, ¿cuándo va a pasar algo? ¿Cuándo va a pasar algo? Porque realmente no me interesaba saber, a menos de que haya sido un gran realmente artista y un gran pintor de lo que iban a hablar. Pero si no, pues sale sobrando todo eso. Y al final el documental tampoco termina como concluyendo, un poco voy a hacer como hace Eric siempre, cuál era la intención del documental. O sea, nada más mostrarnos el romance de la abuela hacia este chico, que aparte también ya lo menciona, era una relación que nadie entendía y que no estaba ya para explicar, porque ya a su edad ya no se pueden explicar ese tipo de cosas. O sea, ya le valía si entendían su romance o no, o la relación que tuviera con este chavo, que me pareció muy buena esa postura de la señora, así muy liberal. Entonces, fíjate, hay como muchas cosas que tocar, pero me parece que si fuera una ficción, yo no tendría bronca, hasta diría, wow, qué bonita ficción. Pero al ser un documental, pues hay que tener cuidado en ciertas cosas. Y como ya lo dijo Octavio, o sea, aquí se puede malentender y romantizar un personaje que al final puedes tener tú en tu casa y que no lo ves por o no te das cuenta por este tipo de situaciones que estamos tratando aquí de que la abuela ya lo tenía muy concebido, y al final ella termina como diciendo, pues sí era un loco, o sea, sí era una persona enferma, ¿no? O sea, al final ella entendió que sí tenía en su casa a alguien que no estaba bien, ¿no? Pero bueno, eso es hasta lo que yo más o menos quería tratar. Te digo, las tomas y eso, pues me parece que en el documental, eso es lo bonito del docu, que puedes experimentar con tomas, con encuadres, con cómo pones las cámaras, eso yo no tengo bronca. Y entonces, pues me parece ahí que está interesante. Pero bueno, esa era mi única bronca, era como con esta construcción del personaje, ¿no? Yo creo que el asunto, Pues es lo que había. el asunto es de que pocas veces se tiene la oportunidad de acercarse al lado, a un lado de la intimidad de un asesino serial, Hugo. La directora y su familia tuvieron la oportunidad de vivir de primera mano lo que era ahora sí que vivir con el enemigo, ¿no? Y creo que en ese sentido queda justificado la pertinencia del documental, el cómo lo aborda, y yo diría que hasta queda perdonado eso que dicen ustedes que se romantiza el asesino serial, porque no recuerdo yo otro personaje, ni siquiera Goyo Cárdenas, vaya, que fue más famoso, en donde se pudo tener testigos de primera mano de cómo era
ese otro lado del monstruo, ¿no? Porque el monstruo lo podemos ver en los periódicos, pero el otro lado es difícil verlo y la gente generalmente no quiere ser entrevistada y no quiere hablar de eso, ¿no? Y creo que eso es la beta de oro de este documental y esa es la parte chida. Sí, o sea, entiendo esa parte y aparte es de mucho valor que te metas con tu cámara a contar ahí lo que viviste y eso me parece aplaudible. Pero pues yo lo que digo es esto del personaje y si tú dices que se perdona, pues habrá quien lo perdone, otros pues nos quedamos con esa idea, ¿no? O sea, me parece que sí. O sea, el hecho de que quieras contar una historia de algo que te pasó muy íntimo, pues eso es aplaudible en todos los sentidos. O sea, no hay ni qué argumentar en ese sentido. O sea, nadie podría decir aquí, pues qué mal que nos contó la historia la abuelita, ¿no? O sea, pero me parece que hay elementos, o sea, y también entiendo que es una ópera prima, que la directora pues también iba aprendiendo, ¿no? En el proceso. O sea, grabarlo en 2 semanas o no sé en cuánto tiempo lo grabó esto, pues también tiene mucho mérito, ¿no? Pero pues bueno, si quieren ahí le paramos, no sé. Falta Dianita, no sé si quiera decir algo o ahí le cerramos. Y también Bueno, que el título nada más es las calles que cruzan, ¿no? Que están ahí donde se encuentra esta casa. y aparte también el título, bueno, yo imagino que también sale del libro de su abuela, bueno, de la portada que se supone que él pintó, que es algo de cuentos de las intimidades de Shakespeare, o sea, algo también va así. Entonces, pues de ahí también supongo que lleva el título, aunque yo no encontré ningún dato que dijera así como exactamente eso, pero pues sí son las calles que cruzan en la esquina de la casa. Ahora estaría bueno, perdón, Diana, ir a ver la casa, ¿no? Y rentar ahí un cuartito. El de hasta arriba, ¿no? Todo pintado. Igual y ya desconfía y ya no te admite la señora. A lo mejor ya no vive la señora, ¿no? Sí. Justo eso pensé. Puede ser, quién sabe. Yo la tuve que volver a ver porque me quedé dormida la primera vez. Pero justo en ese sentido de cómo va, bueno, lo que decía, ¿quién decía? Santi, que al principio pues no entendía del todo, ¿no? A pesar de que ya había leído un poco del documental y como que ya me imaginaba hacia dónde iba, al principio, bueno, hubo una parte en la que sí dije, ¿y esto qué onda? Pero también me pasó un poco así como dice Giovanna, ¿no? Que justo este romanticismo o el cómo te platican sobre él, al final cuando te empiezan a dar como las pruebas de que puede ser el asesino serial, cuesta creerlo, o bueno, me costaba creer que pudiera ser como el asesino, ¿no? Es como de, ya le tomé cierto cariño a ese personaje que no aparece. Y sobre lo que decías, Hugo, del agente del Ministerio Público que aparece, a mí también me sacó de onda porque pues no volvió a aparecer en todo lo demás del documental, pero pues sí, no, es como recordar que fue una película hecha durante sus estudios y ya. Me recuerda un poco este documental de ladrones viejos que también terminas amando a los rateros de ahí, ¿no? O sea, prefieres que te asalten esos con que los quitacarteras y estas cosas a que te asalten ahora con pistola y cuchillos, ¿no? Entonces, pues, ¿no les pasó esto con ese documental también? No. Es que yo no he visto ese. Sí. Que también terminas añorando esos viejos ladrones, ¿no? Es decir, ¿por qué no regresan a los que tenemos? Es lo que dice, bueno, están diciendo, es conocer como esta otra parte de este mundo, ¿no? De esta primera mano. O sea, que es Eric, o sea, es el asto a un criminal, fueron personas que estuvieron cerca de él, ¿no? Entonces, igual con Ladrones Viejos, que también esa deberíamos de verla, pasa lo mismo, o sea, el Carrizos terminas queriéndolo, ¿no? O sea, de ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, ¿no? Entonces, es eso, o sea, creo que ese es el mérito de este documental, el acercamiento.
y el mostrarnos este mundo que es el único mundo de un acercamiento hacia un criminal. O sea, no significa que todos los criminales sean así. Este criminal era de esta manera, esta persona era de esta manera, lo vivieron de esta manera y es único. No significa que todos van a ser de la misma manera, ¿no? Creo. Vale. Pues hasta aquí la dejamos. Coméntenos si se encariñaron, si no se encariñaron, si les gustó o no les gustó. Y nos vemos en unos minutos para hablar sobre la película Retrato de una mujer en llamas. Si creen que es el asesino de mujeres o era, ¿no?